Veremos qué es corriente continua y cómo medirla. La corriente continua se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial, que no cambia de sentido con el tiempo. A diferencia de la corriente alterna, en la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. Aunque comúnmente se identifica la corriente continua con una corriente constante, es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad. Así disminuye su intensidad conforme se va consumiendo la carga. Ahora veremos como ejemplo una batería de un portátil y una pila. Seleccionamos en la ruleta el voltaje de corriente continua que vamos a medir y seleccionamos una magnitud superior a la que vayamos a medir para evitar que se estropee el aparato. Colocamos el cable rojo en el conector positivo y el cable negro en el negativo. Primero, para empezar, mediremos el voltaje de una pila. Ahora colocamos las puntas en el conector negativo, negro, y positivo, rojo. Nos da 1,34 voltios. El voltaje de la pila es 1,5 voltios. Ahora veremos cómo hacerlo nuevamente en el otro ejemplo, que será una batería de un portátil. Nuevamente seleccionamos la magnitud y su voltaje. Para esto debemos utilizar, si el conector es lo suficiente estrecho para que no entre la pinza, un clip. Aquí debemos colocar el cable negativo en la parte metálica y el cable positivo dentro del conector. El voltaje del cargador es 19 voltios. En este caso nos da 19,3 voltios. Pasamos a hablar de la corriente alterna. La corriente alterna es producida por alternadores y generada en centrales eléctricas, siendo la más habitual en las viviendas. Vamos a proceder a medir el voltaje de nuestro hogar. Mediremos entre fase neutro. En monofásico debería darnos 230. Ahora mediremos fase tierra. Debería darnos 230 de nuevo, pero nos da 130. Algo ocurre. Entre neutro y tierra debería darnos 0, pero nos da 130 de nuevo. Eso significa que nuestra instalación no es monofásica, es bifásica sin neutro. En caso de medir una trifásica, fase neutro nos daría 220, mientras que medimos entre fases nos daría 380 a 400. Y finalmente neutro con tierra nos dará 0.